Hola a todos, bienvenidos una vez más a las Vibe Coding Sessions de Plastic Electric, hoy con la número 2, con la que vamos con la parte 2 del videojuego de plataformas, que ya comenzamos en la parte 1, en la Vibe Coding Session 1, o sea que vamos al lío. Ya, si bajasteis el código y lo probasteis, contadme en los comentarios cómo fue y vamos a seguir por aquí. A ver, ya tenemos el PyCharm con el código que teníamos la otra vez. Ahora voy a hacer una prueba a ver qué tal fluye el juego con la nueva configuración en otro equipo, para que no me dé esos lags tan largos. Ya carga hasta más rapidito y todo. Vale. Vale, sigo teniendo el doble salto. Como ya se ve, esto es otra cosa, tío. Esto es otra cosa ya. Bueno, pues como veis, el juego necesita hacer unas mejoras todavía para completarlo un poquito más, y se me ocurre que primero que no deje tantos gaps. A ver. Vamos a ver. Perfecto. Voy a ver si llego hasta el final. Sí, ya se nota un movimiento más suave en este equipo. Da algún tironcillo todavía, que luego voy a ver si lo puedo solucionar de alguna manera. Me imagino que cada vez que va renderizando nuevos objetos, cuando entra la cámara, pues vamos a ver si lo puede prever eso para que lo haga de una manera más suave. Bueno, pues ya de momento tenemos el movimiento. A ver, tenemos el movimiento arriba, adelante, atrás, el salto, la meta, la generación de mundos. Cuando termina un nivel pasa al siguiente nivel. Todavía no hemos hecho que incremente la dificultad, ni que nos salgan enemigos, ni que nos salgan algo que nos dé puntos. Tendríamos que ponerle un panel de puntuaciones, cosas así. Si os unís al chat, pues me podéis decir por el chat qué cositas queréis ir añadiendo. Vamos a ver. A ver, porque estoy mirando porque el chat no está configurado. Algo pasa. Vale. A ver, un momentito, chicos, que voy a configurar el chat. Vamos a ver si tengo suerte y no se corta la emisión. Problemas del directo, ya sabéis. Vamos a ver qué pasa. Un minutito y terminamos.
Vale, pues a ver si todo va bien. Ya deberíamos de tener un chat. Que no me parece. De momento estoy revisando. Bueno, mientras el chat se activa o no, voy a seguir con el jueguito. Pues parece que el chat no quiere cargar. Ah, sí, mira, ya tenemos chat. A ver, vamos a hacer una prueba. Bueno, parece que va un poquito al trompicones todavía. Ahora sí lo consigo configurar. Mandaré un mensajito por el chat. Bueno, pues nada, vamos a cortar aquí un momentito. Cortamos la ejecución, la paramos y vamos a ir con nuestro código completo. Vale. Bueno, parece que me ha cargado lo del chat, pero no termina de funcionar. No sé qué le pasa, pero bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto? También recuerdo que quería el código cambiarle un poquito, ponerlo en varios archivos, ¿vale? Vamos a empezar. Copio todo el código, me lo llevo a Gemini, ¿vale? Y aquí le vamos a pegar el código y le vamos a decir: quiero que me ayudes a incrementar la dificultad. Bueno, no, primero, quiero que me ayudes con mi juego de plataformas sin eliminar nada. Necesito que los gaps entre las zonas de suelo, escaleras o puentes sean más pequeños, porque hay veces que con un salto no se pueden alcanzar el otro lado. Y pego el código. Y vamos a ver qué nos sugiere. Generate level nos dice vale,
Vale, nos dice cómo está configurado actualmente y va a reducir la longitud de los huecos. Vamos a ver si nos da el código completo. Sí. Pues vamos a copiar el código completo de generar nivel. Perfecto. Vamos a ver por aquí. ¿Recordáis aquí? Se puede comprimir toda la función. Pegamos la función nueva. Vale, estaba revisando que ha hecho algún cambio significativo y añadió 3 líneas nuevas. Vamos a ver porque tuvo un errorcillo. Ahora sí. Vamos a probar el cambio. Vale, de momento no veo ninguna plataforma elevada. Sí, ahí tenemos una. Vale. Y ahora también le decimos que las plataformas, le tenemos que decir que las plataformas, bueno, si ahora veis, ahí el rango de salto no las hace tan alejadas. El único tema es que sí que hay a veces que las hace demasiado altas. Pues eso también lo podemos tocar. Bien, pues nada, vamos a preguntar. Vale. Vale, pues nos ha modificado la altura vertical también que tiene de la generación. Vamos a probarla. Bien, me añadió 2 líneas más. Luego, después de este paso, vamos a refactorizar todo y lo vamos a hacer que esté en varios archivos. Vale, pues ya parece que las hace un poquito más bajitas. Entonces, sí, con un salto podríamos llegar a todo. Lo calculo para eso. Perfecto. Perfecto.
escaleras. Ya de un salto podría llegar a cualquier sitio, se supone. Ahí también llegaría, pero tendría que saltar desde esta. ¿Veis? Bueno, pues hasta aquí todo bien. Más suavecito. Perfecto. Bueno, pues nada, ya he probado casi. Voy a probar todo el nivel a ver si encuentro alguna inconsistencia en este tema que hemos cambiado. Y si no, pues continuamos con la refactorización. Perfecto. Vale, pues paramos la ejecución. Ahora cogemos el código entero y le decimos, ayúdame a refactorizar mi juego organizándolo en diferentes archivos, desglosando de manera coherente sus funcionalidades. Y dame los archivos completos. Pues nada, le digo ayúdame a refactorizar mi juego organizándolo en diferentes archivos, desglosando de manera coherente sus funcionalidades y dame los archivos completos teniendo en cuenta que el archivo principal es main. Sin eliminar ninguna funcionalidad. Que el juego quede tal como está. Esto es para asegurarnos de que no haga ninguna cagada, que aún así la suele hacer. Pues mira, ya me he separado main, settings, sprites y generación de niveles. En sprites tiene el jugador, las plataformas y la meta. En settings tiene las constantes, dimensiones, colores, físicas y la inicialización de las imágenes. En main el archivo principal que maneja la inicialización, el bucle del juego y las interacciones de alto nivel. Y en level generation contiene la lógica para generar el nivel y las funciones auxiliares relacionadas, nubes, filtros de visibilidad, etc. Aquí el contenido completo de cada archivo nos da. Bueno, pues lo vamos a crear settings. Vamos aquí. Vamos a decirle aquí nuevo archivo de Python. Settings.py. Y copiamos el contenido del archivo. Con esto lo que vamos a conseguir es tener archivos más pequeños y más centrados en cada uno de su funcionalidad. A la hora de mantenimiento es mucho mejor y podemos encontrar lo que queramos cambiar exactamente mucho más rápido. Y si vamos a utilizar bytecoding para ello, pues nos va a venir mucho mejor porque no tenemos que entregarle todo el tocho de código y solo le vamos a ir dando las partes de una en una. Y hay veces que sí que le tenéis que dar varias partes porque trabajan juntas, pero bueno, a lo mejor si tienes 100 archivos solo le tienes que dar 4 en una aplicación o lo que sea, y eso
te va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza si quieres utilizar el bytecoding para desarrollo. Bueno, pues ahora copiamos sprites, nuevo archivo Python file, sprites.py. Bien, ahora nos vamos. Level Generation. A ver, por las prisas. Le he dado donde no debía. Ahí está. Ponemos sobre la carpeta. Y ahí lo llevamos. Bien. Y vamos a ver porque nos faltará el main. Que habrá cambiado. Siendo ahora más pequeño. Sí. Antes el recuerdo que tenía casi 600, 700 líneas. Pues mira, ahora se quedarán 200, 300 por ahí. 666. El número de la bestia. Este juego es una bestia. Pues ahí lo tienes. 239 líneas. Ahora es mucho más chiquitito y más condensado y más fácil de utilizar todo. Y ahora si todo va bien, si no falla nada, vamos a ejecutar y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues aquí que me encuentro por las redes mucha gente hablando mal del bytecoding y la verdad que si no tienes ni idea de programación, no sabes dónde colocar las cosas y no sabes cómo funciona, cuando tenga un error no vas a saber cómo solucionarlo, o sea que debes de aprender a programar. Debes de saber cómo funciona el código, para qué valen las cosas que estás escribiendo, si no, no sabes ni dónde colocar las cosas ni cómo hacer que algo funcione porque no sabes cómo hacerlo. Entonces, si la IA tiene un error, ¿cómo sabes tú que tiene un error? Pues solo depende de ella. Y si ella entra en paranoia, porque a veces que se les va la olla un poquito y empiezan a tener pesadillas ellas mismas, pues, o a entrar en bucle en un error que no quieren solucionar porque creen que lo están solucionando, pero pues ahí está complicada la cosa. Pues ya lo tenemos funcionando todo con cada archivo que va para una cosa. Los settings, pues vamos a ver. El tamaño, vamos a cambiarlo esto a 20. A ver qué pasa. Vamos a ver. Sprites. Un poquito porque quiero cambiar una cosita. A ver dónde se encuentra. Generación de niveles, va a estar por aquí. Ahí está una nube. Generar nivel. Start blocks. Los 20 principales que hace.
Vamos a ver cómo se ve con la nueva configuración. Tenemos que ejecutar desde el archivo main. Si ejecutamos desde el settings no va a hacer nada. Va a dar un error, como nos ha dado aquí abajo. Bueno, ha dado abajo porque he parado la ejecución. Pero nos daría un error. O si no hay ninguna llamada, ninguna función. Mira, aquí me has hecho más gordito el mundo, lo que es el suelo. También me ha hecho más alejado los gaps. Vale. Esto es porque le cambiamos el tamaño. Vamos a ver cómo eran los del tamaño de los gaps. Adelante tendré que hacer que tome en cuenta el tamaño del gap del block para que los gaps también los tenga en cuenta y los separe la distancia suficiente para que podamos saltar sobre ellos con un solo salto. Bueno, a ver, ¿qué más podemos hacerle? Vamos a echar un vistazo al juego y vamos a ver qué podemos añadir. Vamos a añadir que haya alguna estrellita o algo que podamos coger por ahí para que nos dé puntos. Y también vamos a añadir también que lo de las puntuaciones, el panel de puntuaciones. Vale. Le vamos a decir que nos ayude a implementar un sistema de score que aparezca en pantalla y además quiero que coloques algún objeto como unas estrellas doradas que nos sumen 10 puntos al marcador. Doradas que giren sobre su eje y además digo que las estrellas giren constantemente una vuelta completa cada 2 segundos sobre su eje y que nos sumen 10 puntos al marcador cada vez que el personaje las recoja. Quiero que estas estrellas estén diseminadas aleatoriamente por el mundo y en zonas
que se puedan alcanzar por el personaje. Si tienes que generar nuevos archivos, hazlo y dime dónde debo cómo debo implementarlos con el resto del juego, del sistema de archivos del juego. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues de momento me va a pedir que modifique todos los archivos. Y vamos a ir parte por parte. Vamos a Settings, copio todos Settings y me lo llevo arriba del todo para diferenciar qué es un código y qué es otro. Vale, las dimensiones del personaje. De momento import, ya lo tenemos. Dimensiones del personaje. Que continúan igual. Sistema de puntuación, que va justo después. Ahí lo llevas. Ahora, estrella dorada. Vamos a hacer una cosa. Vale. Después del personaje, el sistema de puntuación. Vale, quería ver plataforma, imagen, player image, igual image. Pues donde esté esa línea es donde deberemos poner esto después. Plataforma image, player image. Me voy a quedar con esa. Platform image. Estaba ahí, estoy buscando una línea. Vale. Pero porque va un poquito lento. Imágenes globales de sprites, caché de imágenes estáticas. Vamos a poner aquí todo esto. Perfecto. Vale, y ahora vamos a borrar estos comentarios. Bueno, pues setting ya lo tenemos. Vamos a ver qué nos pide en sprites. Import by game. From settings. Importamos todo esto. Vale. Y más. Necesario para funciones trigonométricas de rotación. Import by game. En sprites. Vale. Pues tenemos que modificar esto. La clase player, platform igual, y después nos crea una nueva clase que es estrella, star, y el update también lo vamos a tener que modificar. Vamos primero con la clase star.
está el update. Vale, el update está ahí. Espérate, porque es que estoy mirando que el update es de la clase start también. Entonces lo añadimos completo. Vale. Ahí lo llevas. Bueno, ahora vamos a Level Generation. Igual, vamos a copiar la parte primera. Porque va a añadir partes que son nuevas. Aquí. Esta. Aquí. Bien, también. Todo este bloque queda actualizado. Vale. Un momentito, que estaba mirando una cosilla. Ahí va. Vamos a ver, Generate Level no cambia entera, solo cambia algunas cosas. Vamos a ver la parte primera si la cambia. Hasta nubes. Aquí hasta nube la cambia. Bueno, a ver, parece que no lo copia bien. Ahí va. Resto de inicialización, generación del suelo y estructuras, código que genera plataformas y la nueva lógica. Generación aleatoria de estrellas. Después de generación de plataformas. Hasta la generación de la meta. Vale. Pues la generación de las plataformas y la generación de la meta. Aquí está. Y vamos a comprobar que esta es la generación de plataformas. Solo estructuras, sí, perfecto. Vale. A ver, porque tengo un problemilla ahí con el... Aquí está. Vamos a revisar que no lo he copiado dos veces porque me parece que lo he copiado dos veces. Sí. Es que va un poquillo lento y no me entero si la ha pegado o no la ha pegado, pero bueno, ahí termina Stars. Vale. Perfecto. Vamos a ver la indentación, si la ha hecho bien. Pues creo que la indentación está mal. Y para evitar esto,
lo que voy a hacer es irme hasta aquí. Vamos a ver si esto resuelve el tema y ponerme aquí. Vamos a ver por qué. Editar. No. Acá. Aquí tenemos la opción de quitar la indentación. Editar un indent line or section o selection. Y nos ha puesto la indentación, tiene que llegar a este punto, a esta línea. Y aquí empieza. Ve la nueva lógica. Vamos a mirar el código original. Exacto. Y ahora return. Tenemos que finalizar con esto. Después de la generación de las nubes. Aquí. Vale, ya lleva el grupo estrellas. Añadido esta línea, coma stars. Antes se lo estaba devolviendo plataformas, la meta y las nubes. Pues ahora también hemos añadido las estrellas. Ahora vamos a ver qué más nos falta. En Get Visible parece que lo copia todo. Lo ha cambiado todo. Entonces cogemos todo. Ahí va. Y el main también tiene cosas que cambian y cosas que no cambian. Le voy a decir que me dé el main completamente actualizado. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos a comprobar cuántas líneas tiene actualmente. Para comprobar que no nos da menos. Perfecto. Nos ha dado más. Eso quiere decir que no se ha comido nada. O en principio no se ha comido nada, parece. Tendríamos que revisar todo, pero estamos haciendo que nos vamos a fiar de él. Entonces, vamos a ejecutar esto y si no hay ningún problema, tendremos nuestras 3 estrellas dando vueltas. Oh. Aquí está. Bueno, pues ahí tenemos las estrellitas que en vez de dar vueltas sobre el eje Y, dan vueltas sobre el eje Z de profundidad. Qué bonitas. Y ahí tenemos nuestro score. Que va incrementando según vayamos cogiendo estrellitas.
parece que solo nos ha puesto 3. Y parece que solo las pone en superficies cerca del suelo, no las pone en alto, ni en sitios donde pueda saltar a recogerlas. Y no pone muchas tampoco. Bien, ahí nos pone otra en la escalera. Muy bien, pues nada, ya tenemos el 70 score. La puntuación sigue subiendo, se mantiene de nivel a nivel. Está muy bien. Perfecto. Oh. Bueno, pues vamos a cerrar. Y a continuación vamos a ver qué le podemos añadir al jueguito. Le vamos a decir que aumente la generación de estrellas. Le he dicho que quiero incrementar en un 70% la generación de estrellas. Además quiero que también estén en zonas elevadas que el jugador necesite saltar para recogerlas. Además quiero generar hasta 3 niveles de plataformas para rellenar más el mundo. Vamos a ver qué es lo que hace con estas especificaciones. Vale, parece que no hay que hacer nada más que copiar todo el código. Me lo ha dado completo. Vamos a ver. Ahora lo digo yo, si no lo completo.
un poquito. Si no lo da entero. Y ahora vamos a probar el cambio. Esto es lo que me gusta del bytecoding, tío, que rápidamente puedes conseguir resultados bastante guays. Y míralo, qué chulo, tío. Vale, en principio los niveles los he hecho demasiado altos, ya que no podría llegar si no saltara dos veces. Sí me ha colocado más estrellas. Se nota que ha hecho bastante más generación. No las pone en el aire. Como le dije, ponme algunas en el aire para cogerlas de un salto. Las pone siempre encima de una plataforma, pegada a la plataforma. ¿Ves? Ni una en el aire. Pues poquito a poquito esto va cogiendo forma. Vamos a ver. Y aquí está pensando un poquito más. Vamos a probarlo de todas maneras, aunque me ha hecho el archivo más pequeño. Y eso me huele un poco a mí a fosfatina, algo he cambiado. O algo nos han eliminado. Lo mismo ha optimizado el código. También puede ser. Bueno, de momento sigue sin llegar a los 3 niveles. Me parece a mí que ha eliminado las escaleras. No, las escaleras siguen ahí.
Sí que es verdad que es más orgánico y la continuación del juego es más fácil de continuar yendo corriendo. También hay más estrellas. Se nota que hay más generación de estrellas. Me gustaría tener un poquito más de velocidad. Vamos a cambiarle la velocidad. Vamos a aumentarle la velocidad a esto. Speed, 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 speed. ¿Dónde estás? Vamos a poner el face, a ver qué pasa. Ahora va súper rápido, ahora me paso de largo, tío. Me paso de verga, tío. Eh, eh. Qué pedazo de salto pega, tío. Me gusta el cambio. Bueno, de momento no me he encontrado ningún bug, tío. Igual. Ahí no se cuela. Ahí no hay receta, mira, no he encontrado ningún bug. No es un bug, en realidad es que no tiene la precisión suficiente como para meterse por ahí. Bueno, pues nada. Viento un poco más y todo de calavera. Vamos a ver. Chicos, perdonadme un momentito, pero tengo que tomarme un cafelito. Vamos a ver. Ya estoy casi, chicos. Estoy pensando qué más le podríamos añadir. ¿Qué más le podemos añadir al código?
Vamos a ver. Vamos a ver si podemos generar con el Gemini un personaje y hacer y animarlo. Hacemos varios sprites para que nuestro personaje esté estático, luego cuando está corriendo, otro cuando salta y luego haremos también que se agache, y si no movemos el personaje por un rato, que haga alguna acción. Creo que sería un buen paso para continuar con el juego y hacerlo un poquito más completo. Como seguramente habrá una parte 3, si se te ocurre alguna cosa que quieras meterle al juego, pues coméntalo en el vídeo y lo tomaré en cuenta. Un segundito, de vuelta. Me hice ese café porque estaba durmiéndome vivo. Bueno, vamos a continuar con esto, por donde íbamos. Vamos a aquí.
Vamos a ver qué hace. Bueno. Qué bueno. Pues mira, le vamos a pasar todo esto a otra ventana de Gemini. Vale, todo, pero todo. Tal cual. A ver qué vamos a hacer. Vamos a otra ventanica. Bien. Vamos a ver. Ok. Le pasamos las especificaciones. Bueno, ha copiado lo que le ha dado la gana, macho. Vamos a pasarle aquí. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si me lo genera. Uh. Qué guapo. Qué chulo, tío. Es más o menos lo que me estaba imaginando. Qué bueno. Vale, ¿puedes darme la imagen sin la cuadrícula de fondo? Joder, macho. Ay, no va a tocar limpiarlo. No, por favor.
Oh yeah. Perfecto, bueno, pues ahora descargamos esta imagen. Y nos lo llevamos a nuestro Photoshop. Y ahora tendremos que ajustar los tamaños para que encaje bien en nuestro juego. Qué guapa han quedado las imágenes, tío. Es lo que me estaba pensando, básicamente. Me encanta. Me han quedado súper chulas. A ver, bomba estática. Correr uno. Correr uno que se tapa la cara. Correr dos. Vale. Jumba saltar. Agachar. Bomba hitter. Bomba idle. Bomba idle. Súper chulo, tío. Bomba muerte, bomba ataque, bomba daño, bomba celebrar, bomba empujar. Oh, qué bueno, tío. Hostia, qué chulo. Hostia, al final hacemos un juego guapo, ¿eh? Oye, ¿todavía no te has suscrito al canal? ¿Por qué no aprovechas estos momentos para hacerlo? Me ayudas un montón. Y si le das a me gusta al vídeo también. Bueno, pues parece que tenemos ya tres kits de sprites bastante chulos, tío. Voy a descargarlos. Y luego ya decidimos cuáles vamos metiendo. De momento tenemos que limpiarlos todos. Vamos a limpiar unos cuantos para ir añadiéndolos y luego ya sobre la marcha vamos añadiendo más. Vamos a ver el Photoshop que vaya abriendo. Vamos, Photoshop, que tú puedes.
Bueno, pues mientras abres el Photoshop, voy a seguir con mi cafelito. Lo que tarda el Photoshop en abrirse, macho. Madre mía. Uy, parece que ya va a abrir. Parece que está ahí en ello. Vamos a crear una carpeta aquí para los sprites. Y vamos a crear también una nueva carpeta para sonidos, que lo vamos a generar también de manera programática en 8 bits. ¡Qué guay! ¿Qué más? ¿Qué más le podemos añadir? Tenemos los sprites, tenemos los sonidos, tenemos... Vamos a hacer una carpeta de imágenes también para generar imágenes del juego, para guardar estados del juego. Vamos a ver. Vamos a ir preparando el sistema ya para eso. Imágenes. Ahora viene Photoshop. Vale. Imágenes de nuestro personaje en acción. Y luego vamos a guardar los estados del juego para guardar la partida. Ok. Bueno, pues ya que tenemos nuestro Photoshop abierto, vamos a abrir las imágenes de los... ¡Guapísimo! Vamos a comenzar con uno de ellos para tomar el tamaño que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ser bastante precisos. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es preparar una... Ahí va. No. Ahí.
Esta la vamos a coger. Y ahí, para ser más preciso, podríamos sacar una cuadrícula y tal, y ajustarlo a píxel y tal, pero bueno, lo vamos a hacer un poquito más casero, ¿sabes? Entonces, vamos a coger esta imagen, la copiamos, hacemos un nuevo archivo que nos da 223 por 265 píxeles. Ok. Y ahí tenemos nuestro personaje. Vale, y ahora el fondo. Vale. Y ahora el fondo lo vamos a poner blanco, transparente. El fondo lo eliminamos. Y ahora con la varita mágica suprimimos las partes indeseadas, con cuidado de no borrar nada de nuestro personaje. Bueno, pues ahí tenemos ya estático. Vale. Nos vamos a ir a coger otro. Ahora tendremos que agrandar un poquito nuestra ventanita, pero no pasa nada porque no hay problema para hacerlo. Entonces, siempre vamos a ir cogiendo cada vez más grande, pues vamos haciendo el archivo más grande, pero que siempre queden centraditos. Ahí va. Creamos uno nuevo. Y espérate, no corras tanto, Manuel, que aquí tenemos que coger un poquito más para abajo, si no nos va a cortar las zapatillas. Entonces vamos a echar esta línea más para abajo. Vamos a coger y vamos a deshacer la selección, si no se nos pega ahí. Vale. Repetimos la misma operación. Borramos el fondo. Cogemos la varita. Y el chobaquiño. Ahí va, fuera. Vale. Bueno, pues ahora podemos ir. Este nos lo pelamos. Esta que es la que hicimos antes, estático. La copiamos la capa. Y nos vamos. Y ahí la pegamos. Y nos la pega con fondo. El otro truco que podemos hacer para que no lo pegue sin fondo, para que no lo pegue sin el fondo, es con el botón control. Veis que sale un cuadradito encima de la miniatura, aquí no sale, pero ahí sí.
le pulsas y te sale la selección, copias y ahí te ha copiado solo el contenido de la selección. Pues vamos aquí y pegamos y nos crea una capa nueva con el muñeco transparente y vemos que están bastante bien centraditos. Si acaso movemos un poquito para asegurarnos y ya tenemos nuestros static y work A, ¿vale? Ahora tendríamos que tener un work B. Qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos a por el work B. Que se supone que es ese, no me gusta nada. Vamos a ver de los otros que tenemos, a ver si hay alguno que concuerda. Si no, le digo que me haga un kit del ayudando. Mira, este caminar lento, le hacemos mirando hacia el otro lado y podría valernos. Vale, vamos a coger esto y le vamos a... Este está como enfadado. Vamos a hacer una cosa. Uy, este está guapo. Pues nada, lo descargamos. Vale. Vamos a probar este. Lo borramos lo blanquito y el sobaquiño.
esto. Y ahora nos queda a ver con cuánto empezamos. 7,76. Pues 7,76. Ay, Dios. Vamos a ver. Vale, uno tiene la mecha para un lado y el otro para otro. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Esto puede dar un buen efecto. Lo que pasa es que los pies están siempre en la misma posición. Entonces el efecto sería así. Vale. Pero no parecería que anda. Este no me gusta. Este sí me gusta. Este. Y a ver. Vale, este está estático. Este empieza a andar. Vale, pues vamos a ver si encontramos otro que los pies estén como más juntitos. Para que dé el efecto de que anda. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Nada. Le vamos a decir que nos dé un kit de sprites. Este es el de celebrando. Vale. Pues este de aquí podría servirnos. Vamos a probarlo.
Ahí va. Vamos a hacer el cuadradico. Este lo vamos a mover un poquito más. Ahí, no, fuera. Perfecto. Vamos a ponerlo para otro lado. Vamos a ver qué tamaño tiene. Ahí. Estoy haciéndolo más bien a ojo. Ojo de buen cubero. No sé por qué no lo mueve. Ahora sí lo mueve. Hacerlo un poquito más grande. Ahora sí que va a haber un efecto de andar. Vamos a ver. Va a parecer un poquito más como que anda. Luego lo podemos mejorar. Sí nos va a dar un efecto de moverse. Luego le podemos cambiar la carita, lo que es la boquita, para que parezca que tiene un poco más de continuidad. Y irá perfecto, pero primero vamos a coger este para hacer la prueba. Bueno, pues tenemos estático. Andar 1. Vale, vamos a usar este como walk A, porque este otro no me gustaba tanto. Vamos a poner 3 puntos porque todavía no le hemos definido ninguna acción a ese. Y este a walk B. Espérate que está pensando. Vamos a grabar el archivo antes de que perdamos todo.
Pues ya lo tenemos guardado. Y ahora vamos a pasar a sacarlos por separado. Vamos a ver el static. Lo guardamos como PNG para que nos dé la transparencia. PNG 24. Y además el tamaño lo vamos a dejar así tal cual, luego lo vamos a reducir en el juego, ¿vale? Así podemos jugar ya con este tamaño. Y este va a ser. Sprite static. Lo voy a guardar otra vez para que esté justo pegando al suelo. Que haya un pequeño gap en la parte inferior. Vale, vamos con el Walk A. Lo mismo, lo voy a pegar un poquito al suelo. Ahí va. Y con este 3/4 de lo mismo. Bueno. Y vamos a... Luego continuaremos con el resto de sprites, ¿vale? Vamos de momento a integrar estos tres en el juego. Y vamos a ver qué pasa. Vale, ya he creado unos cuantos sprites. Necesito uno para static y work A, work B.
vámonos con settings. Que me da los archivos completos por lo visto. Aquí los añadió, ¿veis? Vale, vámonos con sprites. Aquí. Vale, este lo va a terminar entero. Ahora lo cambiaré. Vamos a esperar a que termine de procesar, porque tiene que escribir bastante ahora. Que se tire un rato procesando es buena señal, eso es que está pensando bien y está escribiendo bastante. Y así evitamos que se deje cosas por el camino. Este está como estaba, perfecto. Vamos a ver. Settings, sprites. Bien. Y vamos con main. Bueno, pues ya tenemos, vamos a ver un momentito, que no me he fijado. Vale. Perfecto. Ahora solo el tamaño nos queda ajustarlo, pero vamos a ver cómo lo ha metido. Ah, bueno, nos queda meter las imágenes aquí. Vamos a ver dónde los carga. Los archivos los carga en sprites, imagino, o en settings. En settings creo que era. Aquí está, static pg. Le tenemos que meter la carpeta donde están, si no nos va imágenes. Además, acordaos que les llamé sprite. Baja. Ahí va. Pues esto solo tenemos que añadir a todos. Perdón, imagen no. Sprites. Ahí va. Pues esto se lo añadimos a todos. Luego solo tendremos que cambiar el nombre de sprite aquí y ya lo cambiará para jump una vez que lo hagamos. Bueno, pues esta parte está. Ahora nada más que nos queda meter las tres imágenes ahí. Para eso nos vamos a la carpeta donde los tenemos guardados. Al escritorio. Donde tenemos sprites game. Y aquí tenemos nuestros tres sprites. Los seleccionamos. Y nos lo arrastramos a la carpeta de sprites. Vamos a ver que esto está pensando un momento, a ver, que no sé en qué piensa. ¿En qué piensa, macho? En que va a quedar el juego súper chulo, ¿verdad?
Esperamos aquí a que aparezcan ahí encima. Soltamos. Y ya está. Y de aquí han desaparecido, ¿vale? Los ha movido y los ha llevado para allá. Los ha movido a la carpeta del proyecto. No es que lo hayamos perdido, están ahora en la carpeta del proyecto. Que también lo que podemos hacer desde aquí es copiarlos y hacer una copia aquí. Y ahora los tenemos en los dos sitios, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestros archivos. Ahora a ver, porque van a ser más grandes que el personaje original. Entonces ahora tendremos que ajustarle los tamaños. Pero eso lo haremos ahora. Vamos a probar primero a ver si se ve todo, si se ven los sprites en su sitio, si funciona cuando van para adelante. Ah, bueno, tendremos que hacer que cuando vayamos para atrás se giren. Ah, mira, aquí le pusimos C en lugar de B. Hola. Aquí le tenemos que cambiar el nombre, macho. Se me pasó a mí. Vale, ya está. Ahora sí, vamos a probarlo. Y si no hay problemas, pues hay problemas, porque no aparecen. Nos da un error ahí abajo. Vamos a ver qué es. Error al cargar la imagen, sprites usando placeholder, no video mode has been set. Vale, hay que setear un video mode. Esto es una función de Pygame. Believe to fly. Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a darle el error a Gemini para que él lo resuelva. Porque y vamos a ver qué nos dice. Ya vamos. Le digo que me lo dé completo, está actualizado y sin eliminar nada, muy importante. Como no le digáis eso, es mucho más fácil de que os elimine cosas. Vale, me dice que también seguramente que tenemos que modificar el main. Sí, porque de aquí he eliminado algo. Vamos al main. A ver, seguramente que no lo de aquí abajo. No.
nada, los sprites los carga desde el main. Para que no dé el error del video mode. Aquí están. Vamos a ver. Bien, sí, ahora ha ampliado las líneas ahí. Bueno, pues nada, vamos a ver si sale nuestra bombita. Nuestra bombita feliz. Vale. Ah, vale. Ahora tenemos el problema de que como cambiamos los nombres, él no lo sabe. Y tenemos que volver a cambiar los nombres aquí. Vale, vamos a buscar static base sprites sprite. Sprite. Vale. Pues vamos a darle. Joder, quiero ver ya la bomba en acción. No. Vamos a ver qué es el error este. Vale, voy a hacer un retardo para que no dé problemas. Ahí va. Bueno, pues vamos a ver si nos hemos quitado ya el último problema. Y esto tira. ¿Dónde está la bomba? No se ve. ¿Por qué? Pues nada, vamos a hacer una cosa. Le vamos a pasar los tres archivos, o sea, todos los archivos. Más que nada para que tenga un contexto de cómo están los archivos, porque se les va olvidando, tiene ya demasiadas cosas que le hemos ido escribiendo. Entonces hay veces que se equivoca y no sabe
con lo que estamos jugando. La forma más rápida yo creo que es desde aquí mismo, coger los 4 archivos y darlos aquí. Y ahí le decimos la versión, le decimos la versión final para que sepa que esto es lo último que tenemos y ya empiece a todo lo haga en base a este contexto. Revisa la versión final de mi juego. Vamos a ver que se le ha pasado por alto. Vamos a revisar un momentito. Sprite, sí, está todo bien. Sprite static PNG está dentro de la carpeta Sprite. Vale. Bueno, ya está casi esto. Está tardando, eso bueno. Eso bueno. Bueno, vamos a ver. Sprite API.
Vamos a mail. Perfecto. Vale, pues vamos a ver qué pasa. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Vamos a ver. ¡Oh, yeah! Tenemos nuestra bomba. ¡Oh, qué chiquinino! ¡Ay, qué chiquinino! ¡Ay, ay, 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 ay! Parece que el estático se lo pasa por el forro y parece que está corriendo todo el rato. Porque hace como un tembleque raro. Ahora, si lo ampliamos un poquito, vamos a corregir. ¡Ay, qué chiquininino! ¡Ay, por Dios, qué cosita! Tenemos el personaje allí, súper pequeño que casi no se aprecia. ¡Ay, sí se cuela! ¡Mira ahí! La bola voladora. La bomba que vuela. Bueno, pues vamos a ampliarlo un poquito, todo el juego. Vamos a ver. Ahora sí se los huequitos, tío. Hostia, qué chulo, tío. Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a resolver esos problemillas. Qué chulada. Vamos a settings. Vamos a ver si modificándolo aquí. Vamos a poner 20 y vamos a poner 30 de alto. Lo hacía muy alargado. Vamos a ver si así se ve un poquito más. Bueno, de momento le vamos a poner 30. 30 lo quiero más grande. Y 60. A ver si con este tamaño se ve un poquito mejor el personaje. O tenemos que cambiar otra parte del juego. ¡Oh, yeah! Ahora sí mola, tío. Lo que no sé por qué hace el tembleque. Y cuando salta, sí que no tiembla. Es cuando debe de estar estático. Cuando anda, que hace algo raro. Vamos a ver qué pasa aquí. Ya se ve el...
Parece que todo el cambio va a ser solo en sprites. Vale. Vale. Pues vamos a probar. El tamaño será el mismo ahora mismo porque como hicimos el cambio de tamaño en settings, ¿veis? Ahora sí se ve. Oh yeah. Eh, 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 eh. No lo hace mal, no lo hace mal. Lo que pasa es que hasta que empieza a correr es como que tarda un poquito. Ya se ve mucho mejor. El estático es perfecto, pero cuando comenzamos a andar se queda como estático un tiempo y después qué guapo, tío. Vamos a ver. Bueno, pues vamos para allá. Sprites. Bien, le he añadido 2 líneas nuevas. Algo hecho. Vamos a ver. Voy a dar en el estático. ¿Veis? Aquí cuando arregla una cosa se carga otra. Por eso que hay que intentar modularizar todo. Y de hecho cada archivo luego habría que entregarle solo las funciones que de los problemas, no todo el archivo.
pero eso lo enseñaré más adelante, para usar esa técnica en la siguiente parte. De momento vamos a ir haciéndolo así. ¿Qué pasa? El estático se le va la olla. Qué pena, tío. Andando no lo hace mal, no me disgusta. Vale. Vamos a ver si arregla esas dos cosas. Bueno, aquí amplía bastante, puede ser que se vaya a currar un poquito más. Vamos a ver si es así. Digo, bailar a viruli. Y
Ahora sí que la metió líneas. Algo ha hecho. No, el estático es que además le hace cambios, pero sigue totalmente igual. ¿Cómo lo has hecho? Has aumentado líneas el código, pero sigue teniendo el mismo comportamiento. Eso es. Y esto, sarcasmo. Que a veces con estas cosas, si todo el rato le preguntan lo mismo y le responden lo mismo, todo el rato cuando tiene un error no sale de ahí, se entra como en un bucle. Pero si le hace como lo que le he dicho yo ahora, le he vacilado, hay veces que le digo, no eres capaz de hacerlo. Y es cuando lo hace. No entiendo, es como que le atacas al ego, tío. Ahora le he atacado al ego también. Tío, cosas tiene el ego. Parece que no, pero tiene el ego. Ha aprendido de los humanos, ¿qué quieres? Simplifico el código. Va, me juego todo a que sigue exactamente el mismo problema. Jugaba yo todo esto. Lo sabía yo esto. Nada, no se queda estático.
No sé por qué me da a mí en la nariz, que va a hacer exactamente lo mismo. Y voy a tener que hacer lo que no quería hacer. Míralo. Igual. Bueno, vamos a ver si es verdad que de verdad se la tomamos en serio. Nada, no hay tomate, macho. Última oportunidad. Y si no, vamos a cambiar de LLM y vamos a dárselo a uno más profesional. Voy a atacar la suelo otra vez. No hace gracia porque todas las veces te dice que ya lo arreglo. No lo arreglo ninguna de las veces. Mira, vamos a hacer una cosa que no quería hacer. Porque
Quería dedicar todo esto a un solo LLM, pero vamos a utilizar Cloud, que es un crack programando. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Claudio. O Claudia. Claudai. Claudia. Si estuviéramos en hispano. Vamos a ver. Si no habéis probado Cloud, os lo recomiendo, chicos. Para programar es un alucine. Bueno, vamos a pasar los archivos. Y aquí vamos a decirle que mejor es lógica de estados de los sprites, ya que tiene un con nunca se queda tipo donde debería, y el vamos a ver. Se lo va a currar. Bueno, tenemos por ratito con el Claudio.
Claudio se lo ocurra, tío. Ahora a ver si tenemos suficientes tokens para hacerlo, si no, vamos. Bueno, ahí tenemos todo lo que ha cambiado. Ha cambiado hasta las estrellas, tío, qué guay. Y he añadido partículas para el salto, para el aterrizaje, efectos de recolección de estrellas, flotación de estrellas, brillo pulsante de la meta. Wow. Y vamos a ver cuántos archivos ha cambiado. Ha cambiado el main y ha cambiado sprites. Bueno, pues vamos a copiar main. Y me juego a que ha arreglado lo de los sprites, tío. Me juego un cigarrito. Oh. Este tío programa de puta madre, tío. Y encuentra los problemas. No te digo que siempre 100%, pero la mayor parte de las veces. De hecho, se hizo un estudio con este programa que pasaba muchísimo mejor las pruebas de código y de estilo que otros lenguajes, otros modelos de lenguaje. Y yo en mi uso profesional, mira, ves, me ha aumentado ya las líneas a 400 y pico. El main también me lo ha aumentado un poquito, pero no tanto como este. Pero wow, vamos a ver qué ha hecho. De momento veo que tengo aquí un errorcito, no sé qué será. Si me ha añadido alguna. Oh yeah, sigue con el mismo error. Ahora tiene partículas. Vamos a ver. Mira, cuando salto también tira partículas. ¡Yupi! ¡Qué guapi, colega! Pero nada, quiero que me resuelva eso. Perfecto el tema de las partículas. Pero los estados siguen dando errores, como por ejemplo cuando el personaje no se mueve, solo debería
Vamos a ver. Dice, voy a corregir la lógica de estados para que sea más robusta. Eso ya lo he oído antes. Vamos a ver. Y en mí no hay cambios. Y en mí no debería haber ningún cambio. Vamos a ver. Bien, perfecto. Vamos para adelante. Joder, en el momento que vea el tío estático, lo vi una vez. Una vez lo vi. Vamos a ver.
ver. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Que no ha hecho muchos cambios ahí. Yo creo que va a seguir igual. Y no me he equivocado. Se nos va a acabar los tokens de Cloud gratuito y no lo va a haber reparado, macho. Pues es raro, porque con el Cloud estas cosas las suele solucionar más rápido, ¿no? No lo entiendo. También os digo que no estoy revisando el código para hacerlo yo porque quiero hacerlo todo con el bytecoding. O sea, estas sesiones son única y exclusivamente bytecoding. Están hechas para probar también las capacidades de los modelos de lenguaje. Vamos a ver qué cambios ha hecho. Todavía menos líneas, mira que lo vemos raro. No me fío yo de esto. Puede ser que haya depurado, pero no. Bueno, parece que vamos a acabar la sesión sin haber conseguido corregir esto.
Mira, ya se me ha ocurrido hacer algo diferente. Añadir prints de debug para ver exactamente lo que está pasando. Y en la consola nos saldrán datos que le tendremos que pasar. Para ver por qué está sucediendo esto. Muy bien, así me gusta. Que piense. Bien, ahora lo vamos a rular otra vez. Vale, vamos a dejarlo un poquito. Vamos a usarlo para que... Ahí va. Cerramos. Paramos. Copiamos la consola. Y se lo pasamos. Vale, ya encontré el problema. El problema era que un ground estaba oscilando entre true y false cada frame cuando el personaje debería estar quieto. Esto provocaba que el estado cambiara constantemente static jump, static jump. La gravedad empujaba al personaje de 0,5 píxeles hacia abajo, lo separaba un píxel de la plataforma, luego la colisión. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Bueno, ahora cuando anda. Sí, vale. Vale. Pero ahora hay que hacer. Ahora lo tenemos que ajustar a mano esto, nosotros. Porque tenía 20 frames entre que cambia de un paso a otro paso. Entonces tenemos que ajustar eso. En sprite. Vamos a buscar 20. Vamos a poner 5. Cada 3, 4. Vamos a ponerle 4 frames. Narices, le voy a poner 3. A ver qué pasa. Aunque yo creo que 4 estaría bien. Si eso vamos ajustando ahora. Vamos a ver que ahora sí está la cosa tomatosa. Ole, qué guapo. Ole, qué chulo. Bueno, pues ahora añadiremos el spray de salto. Qué guapada. Yupi, yupi, yupi. Además, qué guay. Él solo ha hecho ¿veis que cuando va para adelante y para atrás
Él solo hace la inversión del gráfico, tío. No se lo he tenido que hacer yo, ni se lo he pedido tampoco. Lo ha hecho él. Qué guapo, tío. Y yo creo que esto lo ha hecho Cloud. No sé si ya lo había hecho Gemini. ¡Guau! Tío, qué guapo. Ya lo tenemos, mira, además. Otra vez, mira. I believe I can fly. Qué guapo. Ahora quiero ver qué es lo que le ha hecho a la meta. La meta le ha añadido algo. Bueno, vamos a añadirle sonido. Vamos a utilizar Cloud hasta que se nos terminen los tokens y luego volvemos con Gemini. Como si no hubiera pasado nada. Súper chulo, tío. Pues lo de la meta no es un mojón. Bueno, tíos, ya mola más. Qué bonito, qué bonito. Tan, 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 tan. Bueno, pues va bien, va bien. Voy a pedirle aquí. Qué guapo. Y a ver qué archivos nos tocará actualizar. Sprites. De momento. Y puede ser que ya está. Lo mismo no hay que tocar nada más. Y main también, mira. Wow, nos ha creado un sonido para jump, land, walk, star, death, para cuando muere, victoria y game over. Qué guapa, Dali, tío. Pues vamos con los archivos. Primero vámonos con
8-bit sound, que está aquí. Ahí está. Sound 8bit.py. Vale, aquí. Nuevo Python file. O se acabaron los tokens, pero el trabajo duro ya lo ha hecho. Ya tenemos sonido. Ahora vamos a Sprite, la versión 10. Bien. Y ahora vamos a main. Ahí está cambiado ya. Vale. Ok, Mackey. Bueno, pues vamos a ver, vamos a crear. También nos ha creado un archivo con los sonidos. Espérate. Readme sonidos. Vale. Y ahora. Ahí va. Vamos a ver por qué 8 bits. A ver si hemos cogido el último, que es el que ha hecho la última versión. Creo que sí, pero por si acaso, por si las moscas, nos aseguramos. Perfecto. Bueno, pues ya. Uy, aquí tiene un NumPy. Esta librería la tenemos que instalar, que no la tenemos instalada en este entorno virtual. Bueno, en el entorno virtual, en este proyecto. Ahora la está instalando, va a tardar un poquitín. Y cuando esté, desaparecerá el error y ya podremos ejecutar. De momento, esperemos un momentito. ¿Todavía no te has suscrito al canal? Aquí en Plastic Electric te enseñamos a hacer bytecoding, a programar Python de manera básica. Tenemos un pequeño curso de pocos
de pocos videotutoriales donde puedes aprender lo básico de programación en Python y los fundamentos de programación. De todas formas voy a hacer un vídeo más extenso explicando más a fondo los fundamentos de programación. Y otro día vamos a programar un juego, pero desde cero. Vamos a hacer un juego de carreras, de coches o de navecitas, para explicar desde cero cómo hacer un juego, explicando bien todo el tema de físicas, el tema de puntuaciones, el tema de gráficos, que ya en este Vibe Coding Session hemos explicado bastante. De los gráficos hemos visto cómo crear el personaje de sprites con inteligencia artificial, pero también lo podemos hacer nosotros dibujando nuestros propios sprites con Photoshop, con Illustrator o con cualquier otro software de nuestra conveniencia. Voy a dejar instalando esto mientras un momentito voy a dejaros a solas con la instalación y vuelvo en 1 minuto y medio. Bueno, parece que NumPy todavía está instalándose. Vamos a ver qué le quedará. Voy a revisar un poquito el código a ver qué es lo que ha hecho.
mirar facing right, esta es la parte que ha hecho para hacer que cambie de mirar hacia adelante o hacia atrás, teniendo el mismo sprite. Bueno, ahí registra donde está mirando. Luego más adelante veremos dónde lo cambia. ¿Ves? Asigna un sprite y aplica flip si es necesario. Aquí lo aplica. Pygame transform flip. Esta librería de Pygame está súper bien porque ya todos estos métodos ya están fabricados. Si no, tendrías que hacerlo tú. Animar. Estos métodos ya están todos fabricados. Sistema de animación simplificado y robusto. El estado, determina el estado. Si cambia el estado, guarda el current state y luego ve si ha cambiado. Qué bueno. Si el estado no cambió, solo Walk tiene una animación cíclica. Está muy bonito, muy bonito. Hay que crear las partículas. Actualización y dibujo de partículas. Pues todavía estoy instalando el NumPy. Válgame Dios. Si lo sé, se lo voy a instalar manual, tarda menos seguro. Bueno, estamos acercando a las 3 horas 23 minutos, 3 horas y media de streaming. Macho. A ver qué está haciendo aquí. Ya lo está. Ahora está actualizando Python, el interpreter y los índices de todo lo que tiene instalado. Y en un minutillo, así, un par de minutos, estará esto ya activo para poder utilizarlo. Que generalmente es cuando se quita la raya roja debajo del NumPy de la librería que importamos. Y si ya no tiene la raya roja, que está accesible. Entonces, cuando termine de actualizar los índices, se supone que estará ya todo completo. Venga, macho, que tú puedes. Ya está. Vale. Ahora ya se supone que debería, pero hasta que no termine de actualizar el interpreter,
no va a dejar libre la memoria y nos va a costar darle al play. Entonces vamos a esperar también a que termine esa parte, que ya no le queda mucho. Y ejecutamos nuestro código, que ya debería de tener sonidos. Ojo, qué impaciente estoy. Le voy a dar ya. A ver qué hace. A ver si juega. A la pelota, no juega a la pelota hasta que no termine eso. Pues si funciona no va a no funcionar bien los sonidos, me imagino. Hasta que no termine. Porque está actualizando temas del NumPy. Y seguramente que le haga falta, claro. Ahí. Lo hemos puesto esto en el archivo correcto. Ves tú. Ves tú, avestruz, que hasta que no termine eso no va a haber más que problemas. A ver. Qué curioso a ver cómo lo ha implementado. Esta bien no suena. Va súper suave, tío, me gusta. Bueno, venga, termina de interpretar, así podemos tirarlo con sonido, a ver si funciona el sonido. Mamma mía, lo que tarda. Tres horas 29 minutos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 3 horas y media de streaming, chicos. Y instalando el NumPy todavía. O sea, instalando. Ajustándolo dentro de mi sistema.
Madre mía lo que tarda en actualizar el interpreter de Python, tío. Nada, mientras tanto voy a jugar a ver si se me ocurren más cosas que añadirle. O si no, damos por finalizada la sesión de hoy. Nada, de momento no suena. Tengo subido el sonido. Sí, tengo el sonido. Sí, tengo el sonido. A lo mejor no tengo puesto el sonido en el streaming y por eso no está sonando. Pero creo que sí. Que lo tenía puesto. El sonido del sistema añadido al streaming. Porque antes estuve tocando el micrófono, que no lo tenía configurado, y iba a hacer todo el streaming sin saber que tenía el micrófono desactivado. Y hubiera estado muy chulo aquí 3 horas sin hablar, sin ningún tipo de sonido. ¿Habrá algún sonido tipo Pac-Man? ¿Cómo será el sonido? Tiene un sonido para el salto, otro para el aterrizaje. Bueno, parece que va para largo, macho. Vamos a dejarle memoria para que termine. Porque quiero ir a descansar un ratito. Y quiero que termine ya, que me caigo de sueño. Esta noche he estado trabajando duro y no en otro proyecto y ¡buah! Estoy ya que no puedo más. Tengo la pila agotada. Necesito dormir un par de horitas. Quizá 3. Resto final. Escaneando paquetes instalados. Y ahora todo para que no suene. Oh, ya está. No sé si sonará.
pues no suena. Vamos. Lo vamos a parar. Voy a mirar un momento la configuración del... puede ser que mi sonido de mi sistema esté puesto a uno de mis Bluetooth y por eso no está funcionando, porque tengo los Bluetooth apagados, pero debería de estar cogiendo por defecto altavoz de Realtek, tío. Sí, debería estar sonando. Oh, qué raro. Ahora vamos a ver si tiene que ver algo con el audio de la sesión de escritorio. Vale. Vamos a ejecutar otra vez. Aunque no sé por qué me da a mí que no está funcionando el sonido. Bueno, si no funciona vamos a cortar la sesión. Y en la siguiente sesión repararemos el sonido. De todas maneras os voy a dejar el código ahora para que lo podáis descargar. Todos los archivos en una carpeta, o sea, en un archivo comprimido RAR, para que lo podáis descargar tal cual lo tengo yo el proyecto. De acuerdo, con sus carpetas y todo. Y si queréis en casa y os queréis poner vosotros a arreglar el sonido mientras que saco la siguiente sesión, pues vía libre. Ahí tenéis el juego y podéis modificarlo a vuestro antojo. Eso sí, tened cuidado si vais a utilizar el juego y queréis modificarlo y venderlo. Os aviso que la bombita la tengo ya protegida por Creative Commons, ya que es un derecho intelectual, es una creación intelectual mía, aunque la haya creado con inteligencia artificial. La idea ha sido mía y esta bombita me pertenece, chicos. Lo único que tenéis que hacer para poder comercializar vuestro juego, lo podéis usar, podéis jugarlo, lo podéis mostrar, podéis hacer lo que queráis. Lo único que no podéis hacer es comercializarlo. Si lo comercializáis, nos veremos en los tribunales. Bueno, pues nada, chicos, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 o hasta el próximo día en el que haga la siguiente sesión número 3, en la que ya finalizaremos este juego añadiéndole cosas que se me ocurran sobre la marcha, freestyle, you know. Y como para finalizar esta sesión le diré a Cloud que, le meta todas las mejoras posibles. A ver qué es lo que conseguimos que nos haga. ¿De acuerdo?
Bueno, pues pasad muy buen día, que tengáis una semana estupenda y un fin de semana mejor. Se acerca mi cumpleaños. ¡Oh! A ver si me hacéis un regalito, guays. Venga, pasa muy buen día. Hasta luego, chicos. Se acabó lo que se daban.